una charla económica, pero una charla económica con un invitado que tuvimos a través de Skype y hoy lo vamos a recibir en persona. Lo tengo aquí. Estoy pasando por detrás de él. Lo saludo así porque te había visto fuera. Bienvenido, Martín Litvak. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Nos trata de tú? Es una Me costumbre. quedó el uruguayo en mis años en Montevideo. Bueno, hablamos en algún momento en la época de auge del tema de los holdouts y demás, y de todo lo que se habló. Muchísimo tiempo se habló de los holdouts y se habló muchísimo tiempo también después, en algún momento, de todo lo que tenía que ver con las cuentas offshore de nuestros dirigentes, distintos funcionarios, sí. Algunos ex, otros actuales y demás. Y en ese contexto puntual de las offshore es que te convocamos para que nos contaras tu mirada. Si te parece, Nico, y si te parece, Martín, vamos a proponer un pequeño disparador. Un regalo que te tenemos preparado. Sí, Bueno, dale. sí, casi que sí. Casi que es un regalo. A verlo. Un offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos, pero es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas. Las offshore son un instrumento para el delito. Que el hecho de que los ministros de este gobierno tengan empresas offshore y no nos enteremos porque lo declaran, nos enteramos siempre por filtraciones. Panama Papers, la fuente que tenemos nosotros para saber las empresas que tienen son siempre filtraciones que provienen del extranjero. Ya me presenté en la justicia el 17 de noviembre, me presenté 2 veces más en la justicia yo para que aceleren la investigación. Yo no puedo declarar algo que no es mío y que ya está declarado, de hecho. Entonces, todo está bien presentado en la BOA, en la FIP. Esa tenencia no es mía, es simplemente una tenencia fiduciaria, está declarada y no correspondía que yo la declarara. ¿Qué es una sociedad offshore? Una cueva en el exterior o cuentas en paraísos fiscales. El ministro ha sido acusado en Estados Unidos, por lo que vendría a ser la Comisión de Valores de Estados Unidos, de haber sido dueño hasta 10 días antes de 3 o 4 sociedades o financieras en paraísos fiscales, que después aparecen beneficiadas por las políticas que él mismo determinó acá. Es muy sencillo y contundente. Bueno, me dan ganas de decirle desarrolle. Tema offshore, desarrolle. El Tema tema cueva. es ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, pero un poco con estas apreciaciones tan diferentes entre unos y otros como disparador. Yo creo que son diferentes porque cada uno le pone el contenido político que quiere. En realidad, todos coinciden en que las offshore son instrumentos. Ah, bien. ¿Estamos de acuerdo? En eso Yo estamos también estoy de acuerdo. Bien. Dice el presidente, son instrumentos para planificar un patrimonio, son instrumentos para llevar a cabo una transacción, tiene razón. Dice el ex ministro de Economía, son instrumentos para evadir impuestos, bueno, pueden usarse, como las onshore también, como el simplemente no declarar una empleada doméstica también. Lo de Moró es más caricaturesco, si querés, o sea, al decir cueva, le está jugando con la traducción tax havens, o sea, uno habla de paraíso fiscal cuando la traducción es refugio fiscal. Y la realidad es como si yo llamo a Panamá o a Islas Vírgenes Británicas refugio fiscal, eso es como llamar a un paraguas refugio contra el agua, digamos, o a un búnker refugio contra bombas. Sí, son lugares que, ¿qué significa refugio fiscal? Me estoy protegiendo de la voracidad fiscal de países de alta tributación. La realidad se resume a eso. Las jurisdicciones offshore existen porque existe presión fiscal desmedida en un montón de países y hay mercado para que cierta gente utilice jurisdicciones offshore para maximizar... Digamos, el punto estaría en la legalidad o no. Me parece que ahí es donde está A ver, la no hay cuestión. ninguna duda que son legales. Eso está fuera de discusión. Inclusive, ni siquiera Kicillof dice que son ilegales. Lo que está hablando siempre es del uso. Entonces, tener un offshore es legal. No solo es legal, sino que quien usa un offshore paga menos impuestos, es falso, porque Argentina tiene un sistema de renta global, donde yo, si soy residente fiscal argentino, pago impuestos por todos los activos y todas las ganancias que tenga, en Argentina y en el exterior. No importa dónde está mi plata. Entonces, ¿por qué la gente usa jurisdicciones offshore? La principal razón en Latinoamérica, no solamente en Argentina, por la cual la gente recurre a eso, es por un tema de seguridad jurídica. ¿Qué quiere evitar la gente? Un corralito, un plan Bonex, una repatriación. Entonces dice, bueno, yo puedo tener plata legal declarada en Argentina o la puedo tener a través de una sociedad en Suiza o en Estados Unidos. ¿Por qué elegir Argentina? ¿Qué seguridad me da? ¿Cuál es el motivo por el cual recién ahora estamos todos hablando de las offshore? O sea, antes no se usaba, solamente hay un sector de la sociedad que lo usaba y ahora está en el poder, por lo cual se pone en la lupa y descubrimos que se usan los offshore. Lo más gracioso de todo eso, Nico, es que
cuando no se hablaba de esto, había mucho menos controles y posiblemente se usaba una proporción mayor que ahora para eludir impuestos, por ejemplo. De hace un par de años a la fecha hay un intercambio automático de información fiscal, con lo cual quien tiene una cuenta en Suiza o en Estados Unidos, Suiza y todo el Caribe, etcétera, Claro. va a ser informado a, por ejemplo, Argentina. Con lo cual hoy, quien quiere usar una sociedad offshore con una cuenta offshore para evadir impuestos, se está tomando una mala decisión. Si esa es su finalidad, digamos, Claro. realmente no es así como se evade impuestos. Digamos. Claro. Ahora, Estoy discúlpame, mirando- sí. yendo un segundo a tu Sí. pregunta anterior, la offshore se puso de moda con Panama Papers, digamos, porque había futbolistas y estaba la reina y estaba este. A mí las primeras veces que me hicieron entrevistas era en la época de Panama Papers. Después fue Paradise Papers, después fue Panama Papers 2, después Dos, fue claro. que Aranguren, que Toto, después fue el blanqueo. En el blanqueo toda la gente empezó a ver sus patrimonios abiertamente, ahora están un poco arrepentidos de eso, pero es como que el tema se puso muy en boga. Y por suerte también hay una especie de cambio cultural. Hace 10 años no vas a encontrar a nadie hablando a favor de los paraísos fiscales. Y hay mucha gente que entiende que el nivel de impuestos hoy en el mundo es extremadamente alto y que así como los low cost son necesarias en la aeronáutica para bajar el precio de las aerolíneas tradicionales, los paraísos fiscales son necesarios para que los países centrales no se vayan más allá de la cuenta con sus Con impuestos. sus impuestos. Estoy viendo tu libro. Quiero no solamente Todo tuyo mostrarlo. y este para Nico. Bueno, uno para cada uno. Acaban de pero- salieron hoy de imprenta, no Hoy están, de todavía, imprenta. no están en librería Lo vamos a todavía. mostrar, nos van a decir de dónde, supongo que aquí. ¿Dónde lo mostramos? ¿Dónde ustedes? Ahí está. Bueno, el libro tiene un título curioso para todos los que no sabemos cómo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Y por sobre todas las cosas, pues nos encantaría tener el dinero que están cuidando los que sí saben Claro, cómo porque hacerlo. Uno siempre se encuentra con cómo nos encantaría tener refugios fiscales Claro. si tuviéramos poder de ahorro. Claro, o sea, cómo proteger los activos si tuviéramos activos para proteger, ¿no? Claramente. Asumimos que tenemos activos en el título, sí, sin ninguna duda, por supuesto. Bueno, ¿cómo? Brevemente, digamos, ¿cuáles son los Te lo hago- 3 o 4 lineamientos que siguen los más ricos para proteger Te sus lo hago activos? muy rápido, digamos. Normalmente cuando uno habla de protección patrimonial, de planificación patrimonial, hay diferentes finalidades. Cada familia es única, cada persona es única. Hay gente que quiere organizar su sucesión, hay gente que quiere, como dijimos antes, evitar un tema de inseguridad jurídica, hay gente que quiere lograr mayor privacidad, hay gente que quiere, dentro de la ley, pagar la menor cantidad de impuestos posibles o diferirlos. Y esas finalidades hacen que uno tenga que usar herramientas y jurisdicciones diferentes. Ajá. Las herramientas, y las pongo en el libro bien claro, son esencialmente 6, no hay más. Yo tengo el testamento, que es algo barato y sencillo, y te diría que cualquier persona debería tenerlo, al menos para ahorrarle a su familia el engorro de ir a una sucesión, lo que le cobran los abogados y demás. Y después de eso tenemos sociedades, trust, fondos de inversiones, seguros, y el último, que lo tenemos hoy, un ejemplo clarísimo en el caso de Cristiano Ronaldo, la mudanza internacional, es decir, mudarse a un país donde hay un régimen fiscal más beneficioso. Me Cuando interesó Cristiano, eso de ¿viste? Cristiano Ronaldo. Sabía que te iba a interesar. No por él, sino porque cómo Cuando- lo hizo. Bueno, cuando Cristiano pasa a la Juventus, hubo sorpresa. Primero porque se suponía que él, cuando dijo que se iba al Real Madrid, era porque quería un aumento de sueldo primero. Después porque se dijo que iba a volver al Manchester United, donde además estaba Mourinho. La Juventus no parecía en ningún momento como una de las opciones. ¿Qué pasa? Italia tiene un régimen muy interesante para atraer extranjeros que reformó el año pasado y establece esencialmente que cuando una persona extranjera va a residir a Italia, el único impuesto que paga por todas las ganancias obtenidas fuera de Italia, es decir, no del sueldo. Por eso Ronaldo no negoció un sueldo alto. De hecho, gana menos que en Real Madrid. Pero todo el resto que gana fuera de Italia paga solamente 100.000 euros por año de impuestos. Para vos, para mí, Fijo. es mucha plata. Para Para él, Ronaldo, no es Los- nada. Claro, con los ingresos publicitarios, que es el fuerte de los ingresos de Ronaldo, Absolutamente. es un negocio redondo. Redondísimo. Y esa es la razón principal por la cual se mudó. Es impresionante, bueno, impresionante. Así que bueno, ese es el que más curiosidad nos causó. Vos hablabas de la herencia como una forma también de organizar el futuro de esos bienes. ¿Cómo funciona en Argentina el tema de la herencia? Bueno, en Argentina tenemos una herencia, digamos, forzosa, que depende quién dejo yo como herederos, puede ser mayor o menor parte del patrimonio. Después tengo un proceso muy lento, que es un proceso público, donde no puedo guardar privacidad, y es un proceso caro, porque digamos, solo el honorario de abogados va entre el 7 al 15% del acervo hereditario. Entonces, de vuelta, yo escribí una columna que decía, ¿por qué después del blanqueo y después de la reforma fiscal conviene igual mantener una sociedad offshore? Simplemente para ahorrarte el honorario de los abogados y para reducir ese plazo de 3, 4, 5 años a 2 meses, 3 meses. Mirá. Entonces la herencia es una de las principales
motivaciones, sobre todo cuando quien va a dejar la herencia piensa que sus herederos pueden pelear entre ellos, o cuando piensa que alguno por ahí no puede generarse un modo de vida y quiere de alguna manera poder resolver eso, digamos. Martín, un placer haberte tenido aquí. Gracias por venir a Gracias a visitarnos ustedes. en este viaje y te esperamos cuando vuelvas. Por supuesto. Muchas gracias.